Esta semana está para ti aquí Luis Ruiz, una de las mitades de Abrazo Grupal. La fortuna y la decisión de continuar con spoiler me llevó a su curso sobre comunicación digital, del cual él fue el maestro, él invirtió y me lancé, me aventé a hacerle la invitación para participar en Spoiler and Chill porque él tiene mucho que decir sobre muchísimos aspectos de la cultura pop. Él abiertamente ha dicho que es un gran fanático de hablar de la cultura pop y del cine. Te dejo con él. Todos tenemos una película o serie que nos ayuda a dormir en días difíciles o que dejamos siempre que la encontramos cambiándole a la tele. Es por eso que existe Spoiler and Chill, porque hay escenas y diálogos que nos cambiaron a todos la química cerebral. Bienvenido. Hola, ¿cómo estás, Luis? ¡Eh! Hola, ¿cómo estás? Muy bien, Yo todo estoy cool. muy emocionada. Estoy muy ¿Sí? emocionada porque parte del contexto que ya di es que yo Ujú. tomé un curso con Luis donde la verdad como que me empoderé a conocer mi nicho, a conocer mis temas y me tardé varios meses pensando en esta invitación porque uno siempre asume que el otro está muy ocupado o que pues va a ser algo muy difícil, pero Luis es un amor y aceptó estar el día de hoy en Spoiler and Chill. ¿Cómo estás, Luis? Muy bien, muy contento. La verdad me encanta hablar de cine. O sea, yo creo que si yo así como que reiniciara mi carrera, eso sería de lo que más me gusta hablar. Entonces, contento. Como que ya te mandé mis respuestas hace ya algunas semanas y ahora que me las volviste a mandar dije, Eh, sí son mis favoritas, pero también quiero hablar de otras, pero, ¿sabes? Ese tipo de cosas que pasan, Sí, 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 pero sí. bien, contento, muy contento y qué bueno que te haya servido el curso. Sí, me encantó. La verdad es que siento que lo más padre, por si en alguna ocasión vuelve a salir y tienen oportunidad de inscribirse, es que se siente muy dinámico. O sea, de alguna forma no, como que estás aprendiendo, pero no te sientes como en metodología escuela, de que tienes que tomar estos apuntes y aprenderte así. O sea, es muy fácil relacionarlo con cosas de el día a día y decir, ah, bueno, en esto sí quepo, aquí se aplica, yo ya sé, tengo dominado esto. Entonces sí me gustó mucho. Ay, qué bueno, lo voy a volver a dar lo voy a dar cada diciembre, esa es mi decisión, Ah, porque padre. siento que justo es como los propósitos de la gente, así, y como yo soy Mm. freelancero, entonces no tengo aguinaldo, entonces ese Sí, curso es como mi aguinaldo, pero bueno, aquí no, estoy listo pero para platicar. vamos a empezar. Quiero decirte que en el momento en el que en algún tema nos desviemos, como dices, a otra película, o si te interesa decir, ay, es que esto no lo quiero dejar de decir, lo podemos hacer sin problema, porque parte del concepto de Spoiler and Chill es encontrar el punto común en las películas, o sea, nuestras Claro. anécdotas, nuestra historia, entonces no hay ningún problema en ese sentido. Y la primera película que vamos a tocar, voy a empezar como de lo bajito a lo intenso, Ok. porque hay una película en particular que no había revisitado y ayer que la vi dije, ay no, esto está muy fuerte. Pero vamos a empezar con lo bajito, que también es una de mis favoritas y me acuerdo que en una época yo la vi muchos años, como que la veía cuando estaba tristona o bajoneada o así, regresaba ella, que es Little Miss Sunshine. Es del Ujú, 2016, que siento yo que diga del 2006, que siento yo que también es muy enriquecedora cuando eres un pequeño soñador de cine y ves ujú, una película así, como que sí te motiva a decir, ay, hay historias sencillas que se pueden contar de una manera hermosa. ¿Tú cómo totalmente. llegaste a Little Miss Sunshine? Yo llegué a Little Miss Sunshine, en 2006 yo tenía 11 años. Yo soy del 95, entonces, sí hice bien el cálculo, sí. Yo soy de Tampico, Tamaulipas, y allá se usaba mucho lo que viene siendo el dish pirata. Entonces, comprabas esa como tarjetita, como con algún vecino ahí medio sketchy, y podías tener dish de Estados Unidos, ¿no? Yo soy bien pocho, o sea, porque yo crecí viendo
mucha televisión en inglés. La verdad es que mi mejor escuela de inglés fue Disney Channel y esas cosas, ¿no? Y el cine me ha gustado desde muy chiquito. También ya lo entiendo porque el otro día platicando con mi mamá, yo platico mucho con mis papás, y me dijo de que creo que la primera vez que me llevaron al cine tenía como 2 años. Ujú. Dije de que pobrecitos de todo el mundo a mi alrededor. Pero, entonces sí, me encantaba ver películas y ahí pues estrenaban películas que a México no solo no habían llegado, sino probablemente nunca llegaban, ¿no? Porque aparte, ¿tú cuántos años tienes? Ish, o Yo, sea, no, tengo 35. Yo soy del ah, 90, 90 cerrado. ok, tal cual 5 años. Pues más o menos misma generación, te acordarás que no llegaba nada, o sea, sí, ahorita todavía pues hay cosas que digamos, a lo mejor no llegan a cines, pero llegan a streaming o así, ¿no? Pero en ese momento nada llegaba a los cines, o sea, o llegaban de que 6 meses después, una cosa Y así, además, ¿no? ¿sabes qué? Yo siempre he vivido, o sea, yo nací y crecí en la Ciudad de México, pero un año casi de mi vida lo viví en Puerto Vallarta. Ajá. Y vivir fuera de la urbe está difícil, o sea, las películas no llegan ahí y llegan o sea, hay tres, cuatro películas en cartelera. Sí, y es como un aislamiento cultural. Y te digo, siento que se ha derrumbado mucho con la aparición del streaming, que yo le ha dado como muchas cosas negativas a la industria del cine, pero sí ha democratizado un poco el acceso a las películas, ¿no? Pero entonces, en una de esas, ahí encontré Little Miss Sunshine. Yo siento que yo ya ubicaba a Abigail Breslin, la protagonista, por algo de niños, o sea, como alguna película infantil. No, no, en este momento no tengo en mente exactamente cuál. Pero Que ahí, yo no me acuerdo tampoco exactamente, pero me acuerdo que era muy bebita, como de sí, sí, 5 sí. años, ¿no? 4 años. Ajá, como que ya la ubicaba. Y entonces, debe ser eso por lo que la vi. Y desde el principio me fascinó, ¿no? Porque a mí, yo tengo como, y lo notarán en mis elecciones de películas, como que ubico que hay cosas que me fascinan en el arte, ¿no? Y uno de esos temas es la familia. Entonces, a mí me gusta mucho esta película porque a pesar de mostrar una familia profundamente imperfecta, de gente que no son necesariamente buenas personas, por eso me gusta, porque creo que retrata esas imperfecciones de la familia desde una profunda ternura, ¿no? O sea, y la niña Olive, Olive se llama, ¿no? Creo, Sí, sí. es justo lo que une y lo que genera esa ternura. Entonces, así llegué a la película y desde niño me encantó la escena final donde toda la familia baila en el escenario, la coreografía que le puso el abuelo que se murió, me parecía fascinante desde niño, y la vi muchas veces y luego la dejé de ver muchos años y cuando di clases de literatura, que tenía yo que enseñar El Camino del Héroe, la empecé a ver otra vez con mis alumnos. ¿Y no sientes que es una película como que ha sido un poco olvidada? O sea, no ha sido como retomada por nuevas generaciones. Sí, hay una cosa que yo no es como que quiera sentir que es algo de cinéfilo mamador, pero hay ciertas películas que se ven, si no son, se ven independientes como esta, que siento que solo llegas a ellas cuando le rascas mucho a las historias, pero sí se pierde como en el panorama abierto, ¿no? Y la verdad es que a mí me parece muy triste porque, punto número uno, yo ahí conocí a Paul Dano, lo cual fue mi crush porque aparte tiene este look emo y yo era emo, yo tenía 16, entonces era así como, por Dios, quiero un novio así. Y ya después, o sea, ya grande, cuando la seguí viendo, eh, yo también, un gran crush mío es Steve Carell. Ok. Entonces, por eso siento que yo como que me apegué mucho a ella. Pero la verdad es que siento que lo que más me llegó cuando la primera vez que lo vi fue lo imperfecto. De hecho, creo que en el póster de la película dice abajo algo como todos son losers o algo así. A ver, vamos a investigarlo porque sería un gran tagline. Porque hay una parte, ahora que la volví a ver, eh, donde, bueno, ya, vamos directo al spoiler. Todavía no, o Sí, sea, la vamos a ver poquito a poquito.
Ah, no, dice algo como una familia Al borde del borde de colapso, algo pérdida. así, ¿no? Sí. Ujú. Cuando les grita a todos, Paul Dano, de que él se da Uf, cuenta es que que no esa puede escena cumplir es su sueño. brutal. Ajá. Y le dice, y yo creo que el shock, aparte de no cumplirlo, es decir, güey, me voy a convertir en uno de ellos. O sea, yo me sentía como que podía elevar la vara con mi sueño, cumpliéndolo y alejándome de este desastre. Y al no poder hacerlo, y ya es cuando le grita, divorcio, bancarrota, suicidio, están locos. Y entonces es ahí donde, y dije, esa es la sensación pura del adolescente. Sí, es que el papel de Paul Dano ahí, la verdad no sé quién habrá ganado el Oscar de actor de reparto en 2007, pero para mí, yo no recuerdo actuaciones así de memorables de esa época. O sea, la actuación que se queda conmigo de esta película es Paul Dano cuando se da cuenta que es ¿cómo se llama esto? Quiero decir astigmatismo, pero no, No, es daltónico. Y que colorblind. entonces, ajá, La daltónico vi y en que inglés, por eso se me quedó la palabra. sí, 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 y que no puede como pues, ser piloto aviador, que es lo que él quería, ¿no? Entonces, el corazón roto del personaje y como la frustración, como dices, la angustia adolescente en este personaje es brutal. Y yo creo que es el arranque de una carrera luminosa que creo incluso que no ha llegado como a su pico. Pero sí, totalmente. Y también la actuación de Steve Carell, fíjate que ahorita estoy pensando en que probablemente es de los primeros personajes gay que no, que yo vi en pantalla, porque pues te digo, tenía 11 años, no es como que hubiera mucha representación LGBT en el cine. Y bueno, el personaje que hace Steve Carell en esta película es un hombre gay. Y digo, no es como la representación más inspiradora, ¿no? Al contrario, pues es un hombre Sí, profundamente deprimido que acaba de sobrevivir a un intento de suicidio. Eh, y no sé qué pienses, pero es muy refrescante también como la irreverencia y como el humor con el que la película habla de cosas tan oscuras, ¿no? sí. Por ejemplo, creo que me parece que ese año el que gana el de actor de reparto es el abuelo, Alan Alan Seth. Alda. Sí. Sí, Entonces, tienes razón, no, pues ni cómo. creo que él ganó porque yo me Alan acuerdo que Arkin. Ajá. Arkin. Ujú. Él, porque yo me acuerdo que creo que ese año decían que era como el más como más o menos de los que había. Eso es lo que se me quedó ahí, porque no me acuerdo los demás. Pero ahora que la volví a ver, dije, es que el abuelo es el epítome de todos esos fracasos. O sea, al final él dijo, mira, yo ya hice y deshice y voy a hacer lo que me plazca, que es lo que ellos no logran ver, porque al final toda la familia está en la persecución de algo que no, nunca parecen alcanzar. O sea, no tienen ni siquiera una pequeña oportunidad porque se la pasan luchando por el dinero, luchando por la carrera de motivador del papá, lo de Ujú. la aviación. Y yo me acuerdo que cuando vi el personaje de Steve Carell, del tío, algo que pensé era, claro, el amor no convencional está destinado a fracasar, ¿no? O sea, yo en algún punto de mi adolescencia siento que navegué en esta idea de qué es lo que quiero, qué es lo que me gusta y así. Pero ahí fue donde yo me di cuenta de la importancia de la representación porque dije, claro, lo LGBT está destinado a fracasar. O sea, yo sí lo pensé porque Claro. yo lo vi como algo motivador de que, pero a él no le tiene que importar su relación, a él le tiene que importar su familia y al final encontró la base en la familia. Pero como dices, es un personaje que sí te da para abajo y el único Sí. momento donde yo vuelvo a ver luz es cuando todos están decididos a que Olive no pase eso. Total, es que al final, a pesar de ser una película que trata temas muy oscuros, no creo que sea una película pesimista, ¿no? Mm. O sea, pinta un escenario súper oscuro, ¿no? De una familia, como dices, de fracasados, aunque creo que también la película cuestiona el concepto del fracaso, de Sí, cierta manera. Porque ¿cuál es el logro al final que tienen? Pues se bailar con la tienen ellos. niña. La Exacto, se niña tienen ellos. Ajá, la niña abraza por completo
el ser una loca más, ¿no? O sea, el no ser la niña bonita como todas las demás y el estar ahí espantando, aparte, en uno de estos festivales, no, festivales, concursos, ¿no? Certámenes de belleza para niñas que son como el epítome de la moral, cristiana, gringa, sureña, horrenda. ¿No? Y estar ahí escandalizando gente en el escenario juntos, diciendo, sí, somos una familia rota de gente loca, y hacerlo como con total orgullo, creo que ahí es donde encuentran su primer éxito, todos, ¿no? Porque todos sí, efectivamente se entienden como unos fracasados, ¿no? Y el éxito es lograr que la niña llegue ahí y cuidarla y como dices, que ella no repita estos patrones, ¿no? Entonces eso está bien padre. De hecho, siento que todos encuentran su valor ahí porque al final estos logros perseguidos que nunca alcanzan están también un poco basados en algo, en una rutina. O sea, la mamá ya cero expectativas de ver por sí misma. Ella sirve Mm. como herramienta para todos. Soy tu chofer, Sí, soy la de la comida, soy la que tiene que llevar a tal punto, soy la que pone el dinero porque ahorita mi esposo no está chambeando. Y nunca. entonces algo que me quedé pensando era que todos estaban como en ese círculo vicioso, y en realidad ninguno iba a ir al certamen, porque la que no puede es la hermana, ¿no? La hermana fue la hermana que nunca aparece, es la que la llevó en Ajá. el verano, y es la que no va a poder llevar a la niña al siguiente concurso. Y entonces es ahí donde todos tienen que ponerse en segundo plano y salen Ujú. de la burbuja. O sea, eso los hace salir de la burbuja y decir, a ver, ¿por qué estamos haciendo esto? ¿Por nosotros o por ella? Y ya, ahí se embarcan. Claro. Que es la típica premisa de la road De movie, ¿no? road. O sea, justo yo pensaba en otras opciones para darte en esa lista y pensaba en Y tu mamá también, ¿no? Otra gran road movie. Y lo que hacen estas películas de carretera justamente es como, pues, de una manera muy gráfica, ejemplificar el viaje, ¿no? El viaje del personaje de principio a fin, de un punto de su vida a otro punto de su vida. Y aquí más que de un solo personaje, pues es el viaje de una familia, ¿no? Que termina profundamente transformada del principio al final. Y algo que yo pensaba ahorita que te escuchaba, cuando recordabas que, pues el papá, yo creo que es el mayor loser de todos. Pero la crítica social de la película, ¿no? A este Estados Unidos profundo, roto, de pretensiones, ¿no? De generar como una máscara de belleza y detrás un montón de podredumbre, creo que lamentablemente es más relevante que nunca. ¿No? O sea, ese Estados Unidos que se sentía a sí mismo un poco avergonzado de haber elegido a George Bush y demás, pues está solamente amplificado en este Estados Unidos de hoy en día, ¿no? Entonces, si alguien nos está escuchando y no ha visto la película, yo siento que una buena película jamás se tumba con un spoiler, ¿no? O sea, al contrario, creo No, que no, no, tienes que vivirlo. Sí, yo, véanla. yo soy una persona muy temerosa al spoiler, pero me he dado cuenta con el paso del tiempo que no me importa, o sea, no ha habido un spoiler que me detenga de querer vivir la experiencia de una película, y de cualquier forma sí puedo tener mi propio viaje en la película. O sea, antes yo era así de que no, no quiero saber nada, y hasta me enojaba. Una vez me enojé con mi hermana porque me spoileó el final de temporada de Game of Thrones. Y yo estaba así de que, ¿cómo pudiste? Me fui bien enojada de su casa y así. Y después de eso dije, no, no me puedo detener por esto. O sea, aún así lo voy a Claro, ver, y ya me enojé con ella y me tengo que contentar ahora y disculparme. Entonces ya, yo creo que todos estos puntos son muy importantes, pero definitivamente tienen que verla. Es una gran experiencia sí. y te deja con el corazoncito así pachoncito, como de que, ay, no, las cosas van a estar bien. Sí, y no dijimos, pero la protagonista es también Toni Collette, Toni Collette, oye, amo a de Toni las Collette. mejores actrices vivas, yo siento. Hay una película hace mucho, yo estaba pensando en que Toni Collette, o sea, está sin problemas al rango de Meryl Streep, de Viola Davis. Cuando Ujú. iba en la prepa, una maestra nos puso, era la maestra de filosofía, nos puso una película de Toni Collette, donde ella es la fan más acérrima de ABBA. Pero Toni Mm, Collette está así iniciando sus veintes.
Y es una persona que tiene como mala suerte en el amor, pero se quiere casar, pero no me acuerdo exactamente, ya no me acuerdo muy bien de la premisa, pero me acuerdo que esa película me hizo llorar, me hizo reírme y ahí fue donde me aprendí el nombre de Toni Collette. Sí, Entonces, y te bueno, las voy a investigar y te las recomiendo muchísimo. sí, y bueno, About a Boy, Knives Out, Ay, no. Hereditary, o sea, sí es una actriz tremenda. Yo en About a Boy, como algunos años de mi Ujú. vida fui mamá soltera, eh, yo me sentía como Toni Collette. O sea, yo dije, ay, no manches, así me veo, porque hay una situación en la maternidad que siento que es muy importante y varias veces Toni Collette ha hecho papeles de mamás muy diferentes, pero en esa en particular es cuando las mamás tienen tan perdido el rumbo de que son las líderes o las cabezas que le dejan incluso el peso emocional a los hijos, ¿no? A los hijos son los que tienen que encargarse de todo y así, ay, mira, mi hijo está viendo por mí y así. Entonces yo me acuerdo que una vez estuve muy triste y yo dije, no, no quiero ser como Tony Colette en Ahora Voy. Pero sí, la verdad es que sí Sí, te deja. es un personaje complejo. Sí, sí, como que tiene muchos ángulos en los que la entiendes y a la vez la cuestionas. Y hay otra de Toni Collette, que no sé si la has visto, que se llama Ya te extraño, con No, Drew Barrymore. Ay, está hermosa. Esa película me hace llorar muchísimo, muchísimo, muchísimo. Búscala, estuvo mucho tiempo en Netflix, pero te la recomiendo. Está increíble. la voy a buscar, porque me encanta cómo actúa. Sí. No, ya me acordé que me gusta mucho de Toni Collette. Hay una serie en Netflix, Unforgivable, me parece que se llama, sobre son Ah, dos detectives. Es ella y una chica que me parece que es australiana e investigan un caso de abuso. No, una brutalidad. Se los recomiendo muchísimo. Ahorita les digo exactamente cómo se llama la serie. Toni Collette serie en Netflix, seguro aparece. Pero me la eché en un día. Se me hizo... ¿sabes qué? He tenido miedo de verla porque sé que habla como de esta injusticia sobre el caso de la chica y así. Y Ajá, a veces esas me hacen sentir tan frustrada o como que me clavo tanto en la historia que le estoy dando vueltas toda la semana y ya. enojada y después otra vez me calmo y así. Entonces, a esa sí le he dado vueltas conscientemente. Sí, entiendo eso. Yo hago eso con ciertos temas, pero si no tienen a lo mejor tanto problema con el tema, Unbelievable se llama la serie, ya la busqué, o Inconcebible, está en Netflix y es una cosa maravillosa. Va. Pues en realidad un poco Little Miss Sunshine, creo que también sería importante tocar la situación sobre cómo las familias en algún momento, cómo hacen a un lado los problemas reales de la familia, ¿no? O sea, cuando llega el tío Frank a la mesa y Olive le pregunta qué tienen las muñecas y el papá quiere hablar de eso y la mamá no quiere hablar de eso y simple y concretamente le explicaron la situación y con lo único que se quedó la niña era con que él había tenido un novio hombre. Ujú. Dijo, ¿anduviste con un chico? Y así y el tío así de, ah, sí, y ya dijo, oh, así como raro, ¿no? Y Ajá. entonces también es muy clara la tensión que hay entre, ay, se me olvida el nombre del personaje de Paul Dano, pero bueno, el hermano mayor no es Ujú, hijo del papá de Olive. ujú. Y a mí algo que me da mucha risa es que él sonríe cuando está escuchando que pelean por el dinero. Y entonces ahí te das cuenta que obviamente también él no ha podido conectar con el papá de Olive, porque seguramente no le gusta la situación, no le gusta esta filosofía de no dejarla comer un helado, eh, y donde incluso el abuelo como que no se mete, pero también es un poco como que, ay, mi hijo está todo tonto. Sí, Y sí, la sí. adicción del abuelo. Total. O sea, es que en esencia lo que hace el viaje es revelar las
los secretos que, como dices, ¿no? Que la familia va metiendo debajo de la alfombra, que el papá es un tirano que vende espejitos, o sea, que vende totalmente una ilusión que no, o sea, esta idea del coaching gringo, ¿no? Y que tiene a su hija súper reprimida, que el hijo es, pues está deprimidísimo. Y está como en conflicto total con la sociedad, se la vive leyendo a Nietzsche, ¿no? Que el abuelo es un adicto y un viejo cochino también, que el tío es gay y que está deprimidísimo también y que está recién abandonado, que la mamá carga con todos y realmente está totalmente en desacuerdo con la manera en que el papá ve el mundo, pero no se atreve como a confrontarlo, etcétera. Entonces, todo eso va saliendo, ¿no? Gracias al viaje, pero sí, totalmente, ¿no? Como hay una película con Meryl Streep y Julia Roberts, no sé si la has visto, la de Agosto, Condado de Osage. Eh, Bien que, fuerte. Y sí, esa también anda perdida ahí en los recuerdos, ¿eh? Pero es muy buena. sí, a mí el texto me encanta, es una obra de teatro originalmente. La adaptación a cine me parece que pues funciona medianamente, pero bueno, o sea, son dos tremendas actrices y un poco aborda lo mismo, ¿no? Como esta forma en la que los secretos que la familia va metiendo bajo de la cama salen de golpe, ¿no? Y cómo eso, pues muchas veces te confronta con los peores demonios, ¿no? Entonces sí, y aquí lo hacen a través de la comedia y eso está muy padre. Exacto, sí, la verdad es que es llevadera, no se trata de que te la pases triste, se trata de que veas lo que le pasa a la gente, la vida pasando y cómo en algún punto he escuchado algunas veces esta frase de que la vida no es, o sea, no es como feliz siempre. La vida son Ujú, momentos felices entre cosas que pasan. claro. Entonces, creo que esta película es un gran ejemplo de esa situación. Y pues sí, véanla. Está en Disney Plus ahorita. Excelente. Sí, muy bien. Y con esto nos vamos a la siguiente. Yo la puse en intermedio, pero ya me arrepiento un poco porque siento que pudimos haberla dejado hasta el final, pero creo que la última gana. Y es La Duda. La Duda Ajá, que, por cierto, me hizo, cada vez que yo tengo oportunidad de volver a ver algo de Philip Seymour Hoffman, es un sí, deleite para mí y a la vez una estocada en el corazón, porque me acuerdo que ya sí. no está entre nosotros, pero es una película del 2008, oye, muy como en el rango, a excepción de la última, pero sí te dejaron esas películas tocado Esa de etapa de mi dolor, vida. sí. Sí, es que yo creo que me refugié mucho en mi adolescencia en el cine. Como que, sí, o sea, yo fui un niño feliz y soy un adulto feliz, pero no fui un adolescente muy feliz. Entonces, como que mi refugio fue el cine siempre, o sea, mi familia y el cine. Entonces, sí, yo creo que es eso, ¿eh? Pero aparte, siento que fue el último momento de la vida donde se hacían el tipo de películas que a mí más me gustan, que son como películas más pequeñas, centradas en personajes y en actores, Sí. y no tanto como blockbusters de Marvel, ¿sabes? Sí, es que siento que finales de los noventas, principios de los 2000 hubo un gran auge de historias. O sea, Ujú, había actores que eran súper icónicos, pero que a la vez no eran los nombresotes en el póster, ¿no? Y en esta en particular, siento que Meryl ya era Meryl, ujú. pero siento que Philip Seymour Hoffman, Viola Davis y Amy Adams estaban en ese punto donde no los volteaban a ver, pero ellos ya estaban haciendo grandes películas. Sí, totalmente. Pero yo creo que sobre todo Amy Adams y Viola Davis son como revelaciones en esta película, ¿no? Sí, no, bueno, ya para adentrarnos un poco en la historia, La Sí, Duda habla de una comunidad en, me parece que es Chicago, creo que sí. no estoy segura, pero eh, es una escuela católica, En mayormente, el Bronx. en el Bronx, bien, Ujú, pero es
o sea, hay una parte de la película donde dicen que sí es una zona muy arraigada de comunidad irlandesa e italiana, entonces son súper católicos y de los de católicos más reacios, de los más mochos, ¿no? Y Ujú. tienen a un estudiante que es afroamericano, solo uno, el primero en la escuela, y por una confusión de, creo yo que fue una crítica que le hace el personaje de Meryl Streep a Amy Adams, donde Amy Adams decide tomar parte de algo que no estaba pasando exactamente, pero te lleva tan profundo en esa duda que ya no sabes si fue un descubrimiento o un señalamiento. Es lo que te iba a decir. Yo no me atrevería a decir que no estaba pasando, porque creo que justamente ese es lo fascinante de esta película, la duda, ¿no? O sea, sí, Mira, justo, ajá, quiero plantearte una cosa que pensé yo ayer viendo la película y que no había pensado la primera vez que la vi. a ver. Creo que el inicio de la duda es desde el momento en el que Meryl Streep hace dudar a Amy Adams de su ser como maestra en la escuela, porque antes de que empiece toda la marabunta, hay una parte en donde Meryl va al salón de la maestra y le dice todas las cosas que tiene que hacer para mantener vigilados a los niños, porque ella es esta maestra halcón que se la pasa encima de todos todo el tiempo. Y entonces le empieza a decir, tienes que hacer esto para vigilar a los niños y que el vidrio del cuadro y cosas así, no les dejes, si tú les crees, no les creas, y es que eres muy inocente. Desde ahí, ella ya le puso en la cabeza que su criterio tiene que ser autocuestionado porque lo que ella piensa no está bien o no es claro o no está pensando bien. Y yo siento que desde ahí ya empieza todo, la bola de nieve. Sí, totalmente. Pero bueno, creo que nos quedamos a la mitad de decirles qué es lo que pasa, ¿no? Que es Ah, la hermana Aloysius, no sé pronunciar ese nombre, pero es Meryl Streep, que es como la monja mandamás de ese colegio católico, ve una escena que le conflictúa y es a este único estudiante afroamericano salir de la oficina del sacerdote, ¿no? no, empieza con, la duda empieza con la maestra Watson. La maestra Que, Watson, o sea, ajá, haz de cuenta que llama, todo empieza, o sea, cuando se toca el tema de la duda es porque el padre da un sermón sobre la duda y lo que sí, hace es una llamar gran a las escena. personas. Que es, dice que es como una almohada de plumas, ¿no? Que donde las plumas son regadas por todos lados y entonces es imposible recoger las plumas de nuevo, ¿no? Y esa es la duda permea todo y es imposible de recuperarla, ¿no? Entonces, ahí, después de esa misa, el, se ve como las monjas están reunidas en un protocolo súper estricto para cenar, a diferencia de los padres, que creo que Ajá. también eso es algo que es muy evidente. Hay un resentimiento de la hermana Meryl Streep sobre, sobre la situación de los poderes en la escuela, porque aunque ella es la directora, ella se debe a los padres, ¿no? Ujú. Entonces sale el tema de, oigan, le pusieron atención al sermón de hoy del padre y la hermana Watson, que es esta Amy Adams, le dice, ay, La sí, hermana James, ¿no? James, sí, 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 Ujú. sí. Perdóname, perdona. Y dice, no, sí, estuvo muy bonito, muy padre, habla muy bonito el padre, que no sé qué. Y le dice, pero ¿por qué duda? ¿Por qué la duda es el tema? ¿Está dudando de su fe? ¿Está dudando de alguien? ¿Ya se enteró de algo? Y entonces empieza ahí todo el revoloteo en su mente y dije, wow, esa señora sí es una sobrepensadora número uno. Sí, sí, pero justo lo que se desencadena es que gracias a cosas que ven entre las dos, empiezan a dudar y a sembrar la duda de un posible caso de abuso de este sacerdote, que es Philip Seymour Hoffman, a este niño racializado, ¿no? Que La es, por cierto, hermana el James, hijo de creo que Viola parte Davis. Ajá. desde que va al salón y le llaman para pedir al niño en rectoría. Así es, ajá. Y entonces ahí ella dice, eso está raro. Y le empieza a poner atención cuando regresa el niño. O sea, cuando regresa el niño al salón, dice,
Pues, ¿qué pasó? Porque según dice, regresó como llorando y con aliento alcohólico. Ajá, y luego el niño pone una playera interior en el locker de No, el el... padre pone la playera en el locker del niño. Ah, es verdad, es verdad. Entonces eso pues empieza a generar una Sí, es sospecha este, mucho pone como mayor. una Y, playera. Sí. ajá, y bueno, la película no te da una respuesta de esto, sino justamente explora esa duda, ¿no? O sea, ¿qué pasa cuando la duda ya se sembró? ¿No? Y además, Pues, el ajá, personaje de Meryl es súper frontal, ¿eh? O sea, ella no se va por las ramas, ella va directo y lo llama a su oficina y le dice, vamos a hablar. Y esto pasó, o sea, como que intenta irse un poquito por las ramas, le inventan que quieren hablar del Festival de Navidad y todo ajá, eso, hasta que ella dice, bueno, ¿qué hacía el niño en tu oficina? Y ya es donde dice el padre, ah, no sabía que me llamaron para esto. ujú, No, me siento muy incómodo y me quiero ir y así. Yo tengo una teoría, porque yo la primera vez que la vi, fui muy dura con el personaje de Meryl Streep y ujú, la odié horrible porque dije, ah, destruyó la vida de todos. Pero esta vez que la vi dije, es que es una duda razonable. total. Es una duda razonable. Y además, el aferrarte a obtener la verdad, por más que digas que puede afectar a todas las partes involucradas, es de tener algo que puede acabar con la vida del niño, Sí, psicológica y emocionalmente. Entonces, tú no te aferrarías a estar, o sea, a llegar a la verdad con tal de detenerlo. Yo, sí. sí. O sea, yo lo vi y dije, es que yo no la puedo odiar, es lógico. Sí, algo que me gusta mucho de esta película y de la que sigue es que exploran la zona gris de la moralidad. O sea, no hay una respuesta correcta y sí, o sea, asumo que podemos decir spoilers, ¿no? De todo. Sí, sí, sí. Porque la película termina después de toda esta odisea de esta señora de le voy a destruir la vida a este señor porque es un maldito criminal, con ella diciendo, con ella con el corazón roto, después de que él es reasignado a otra parroquia, diciendo, pues sí, o sea, a él lo resignaron y él renunció y eso podría ser una prueba de culpabilidad o no. Y su última frase es, tengo duda, ¿no? Con esas dudas que carcomen de, no, no sé si hice lo correcto. O a lo mejor le destrocé la vida a este señor. Estaba viendo en internet que Viola Davis fue nominada Ujú. por esta película y solo sale 10 minutos. Pero qué 10 minutos. O sea, es que hay una escena, la única escena que tiene Viola Davis. Viola Davis es el personaje de la mamá de este niño Mm. que se sospecha que podría ser víctima de abuso, ¿no? Y entonces, hay esta frase de que el camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones. Y creo que un poco es lo que sucede en esta escena. El personaje de Meryl Streep cita a Viola Davis, que es la mamá de este niño y le empieza a platicar lo que está pasando con el padre, ¿no? O lo que ella cree que está pasando con el padre. Y Sí, la respuesta de Viola Davis es muy impactante porque ella le dice, mira, mi hijo es gay, su papá le pega y su papá no lo va a aceptar jamás. Lo único que lo protege contra el bullying que pueda recibir, porque no solo es gay, es el único estudiante negro de esa institución, es la protección del padre. Y en ese sentido, esto, o sea, esto que me estás diciendo, no, ella nunca le dice en ningún momento a la monja, no te creo. no, Más bien le dice, ¿qué quieres que haga con esto, con esta información? O sea, si quieres cuidar a mi hijo, deshazte del padre, pero no me vengas a mí a dar la responsabilidad de sacar a mi hijo de ahí, porque esta es la única salida de mi hijo, ¿no? O sea, si mi hijo no se queda en esa escuela, su futuro es otro, totalmente. O sea, yo lo que necesito es que mi hijo pueda salir de aquí, ¿no? Y su pase de salida es esa escuela privada donde es protegido. Y lo que dice entre líneas es, y si me tengo que hacer tonta de esto que está pasando, lo voy a hacer porque
esa es mi manera de cuidar a mi hijo. Y es, no estoy diciendo que lo que ella diga en esa escena es correcto, tampoco estoy diciendo que sea incorrecto, creo que es esa zona gris moral que explora la película. Y si de por sí es una escena brillante, la actuación de Viola Davis es impresionante. Aparte, se ha hablado varias veces de cómo no se limpia la nariz y entonces llora y llora y llora y le escurren los mocos y es como tan frustrante. Yo es la primera vez que vi actuar a Viola Davis y de ahí no la solté jamás. Me parece una escena, o sea, se roba la película. Está con tres monstruos de la actuación, o sea, Philip Seymour Hoffman, Meryl Streep, Amy Adams. Y yo creo que cuando terminas esa película, la actuación que más se queda contigo son esos 10 minutos de Viola Davis explorando este dilema moral de qué quieres que haga, ¿no? Y además la fortaleza de algo, o sea, hay algo muy contundente que le dice a la maestra, que es, cada quien va a vivir con lo que tenga que vivir. Y entonces es algo que yo reconocí que no se permite en Meryl Streep. O sea, a Meryl Streep le encanta ponerle responsabilidades a todo el mundo por las cosas que hacen, pero ella no quiere llevar la responsabilidad de señalar directamente al padre o de dejarlo en paz. Ella quiere poner ese peso en la otra maestra, en la mamá, en el sistema, en el niño, pero sí, o sea, es ahí donde siento yo que le dice, sea lo que vayas a hacer, hazlo ya, pero no involucres a mi hijo, porque en todo esto él es la víctima y tú me estás diciendo que quieres sacarlo de la escuela. ¿Por qué si tú me estás diciendo que el que está haciendo mal es el padre? ¿Por qué? O sea, no acabas de escuchar todas las cosas que él está viviendo, que te estoy diciendo que vivimos en la casa. ¿Por qué le vas a agregar una tragedia más a nuestras vidas? Totalmente. Ajá, y entonces complejiza un buen la situación, ¿no? Que a quien le ha tocado estar en, no necesariamente en una situación similar, pero en una situación así de moralmente compleja, ¿no? Como de qué hago para salvar a esta persona, pero no estoy seguro, pero tal, pero la estructura está en mi contra, siempre hay estos momentos de cuestionamiento moral, de no está, la solución nunca es fácil y nunca es una, ¿no? Entonces, nada, es un texto extraordinario, también está basado en una obra de teatro, como la de Agosto que les contaba hace rato. De hecho, se montó en México hace muchos años, antes de que saliera la película. Y pues nada, me parece brillante. También es una de esas películas que están como un poco olvidadas, ¿no? También hay que escarbarle, ¿no? No es como antes que ibas al Blockbuster y pues ahí veías y decías, ay, pues es a ver qué tal, ¿no? Está muy, muy adentro del catálogo. No sé si está en una de streaming ahorita o si hay que rentarla. Está en la aplicación de Mercado Pago, Mercado Play, que tiene películas Órale. gratis. Ay, mira. Oye, muy recomendada. Una vez ya hice un video sobre eso y voy a seguirla recomendando porque creo que ahorita la crisis del streaming está durísima y económicamente para los usuarios sigue siendo una patada porque no hacen ni las plataformas están ofreciendo calidad de 10 y los precios están por los cielos. Entonces, descubrí en Mercado Pago que tiene su sección se llama Mercado Play, que tiene series y películas, pero tiene unas muy buenas que no son recientes como esta, pero que sí están muy buenas, sí vale la pena. Hasta tienen la serie de Twin Peaks y no tienes que Mira, pagar. mira, qué interesante. Esa no me la sabía. Pues véanla, está increíble la duda. No es así como que Sí, para un domingo en pijama, no. O sea, sí es para, de pues, que sábado, sentir, sí. platicar. Sabadito de, a ver, vamos a ver algo interesante. Esa no la Ujú. pierdan de vista. Y nada más, quería preguntarte esto, sí dije, mañana le voy a preguntar. ¿Tú qué piensas? Porque eligieron la época, la mera época de que dices tú, Marcial Maciel y los padres en Boston del tema este que se habla en Spotlight. Spotlight. Ajá. Esta fue la época. Eligieron la comunidad
correcta, o Ujú, sea, la comunidad donde estaban sucediendo esas cosas y el patrón de conducta. Porque ujú, cuando tiene el último enfrentamiento Meryl Streep con Philip Seymour Hoffman, le habla sobre sus antecedentes, que es el patrón que sucedía en esa época con los padres abusadores. sí, Pero al final nunca te dice, ni él admite nada. Él ¿no? admite haber pecado Ujú, y que lo entienda, pero ujú, él no dice que sí lo hizo. Entonces, em, yo tuve una nueva lectura en esta ocasión, ujú. pero ¿tú qué piensas? De si lo hizo o no lo hizo. Ujú. eh, es que creo que un poco el sentido de la película es que no sepas, pero o sea, lo que te puedo decir es que lo que yo pienso es que el personaje de Meryl Streep hace lo correcto en seguir su intuición, porque no podía, porque en primer lugar, así Yo que siento, digas, ¿le arruinó la vida? No, o se no, cambió de porque dice que parroquia. y lo cambiaron a una mejor, porque ella dice, eso fue como una promoción, porque al parecer la parroquia donde lo mandaron fue mejor, que es algo que, por ejemplo, me decía mi esposo ayer, o sea, es que date cuenta, ella evidenció incluso el hecho de cómo los padres se protegen los unos a los otros, porque Sí. no, ella no hace nada directamente con la autoridad, pero te dejan claro que Philip Seymour Hoffman pidió ese cambio basado en algo que ya traía atrás y que le dijeron, ok, va, te echo la mano y te mando para allá. Entonces, ella no hizo mal en evidenciar la situación. Ella era muy clara en lo que en lo cómo funciona el sistema patriarcal de la iglesia y que sabía que ella no tenía las de ganar tampoco. Creo que el único error para ella a futuro es el haber mentido para conseguir algo porque eso no la dejó a ella satisfecha. O sea, ella dijo, al fin y al cabo dije una mentira, pero sigo sin saber. O sea, yo conseguí lo que quería, pero nunca supe si era verdad o no. Y el detalle que cambió para mí esta nueva lectura es lo de las uñas. Lo dicen más de una ocasión, que les dice a los niños que deben de tener las uñas limpias, que él le gusta usarlas largas, pero que nunca están sucias. Y cuando Viola Davis le dice a Meryl Streep que su hijo, que su papá no le pegó por haber bebido, sino por su naturaleza, dije, ¿y qué tal si el padre se vio en él? Porque la naturaleza del padre es la misma. Y entonces dijo, Ujú, a este chavito hay que protegerlo porque yo ya pasé por eso. Y a eso se refería como con estos pecados que no podía, o ujú. sea, porque él le dijo, Podría hay cosas ser. que no se pueden decir. Ujú, Y él abiertamente nunca le iba a decir a la monja ujú. que él era gay. Ajá. Entonces, no tengo la certeza yo tampoco, pero dije, No, ah, pues bueno, es. es un camino, es un camino. Claro, no, pues es que creo que el sentido de la película justo es la no certeza, no la duda, vaya. Entonces, sí, por eso me parece tan genial, por esa ambigüedad, porque a fin de cuentas así es la vida, ¿no? Muchas veces no tienes respuestas y solo sigues tu intuición y te puedes equivocar de manera catastrófica o puedes acertar. Y tú que ahora estás como mucho más adentro de este universo virtual entre justo entre creadores de contenido, influencers y todo eso, ¿no te parece que Ujú, incluso ahora puede aplicar con lo de la cancelación y los total. juicios y Ujú. la crucifixión pública que se ha vuelto a internet? Sí, aunque creo que la película que tiene más cosas interesantes que decir al respecto es la Ujú. siguiente, la tercera, pero sí, o Sí. sea, creo que justo aborda eso, ¿no? El que también hay un riesgo en que el juicio se realice de manera extrajudicial, vaya, ¿no? Ujú. En Pues que el juicio sea la opinión de la gente, ¿no? Y lo que la gente siente respecto a ti, ¿no? Es una película como lo que complejísima. decías de las plumas. Ajá, tal Sí, cual. póngale atención a todos los diálogos. Creo que esta es una de esas películas donde todo se lo lleva esas pequeñas cosas que dicen en el sermón, en la conversación, en ciertos momentos. Total. Y pues ahora sí vamos con la mera mera, la bomba de esta sesión, que yo dije, órale, qué fuerte. O sea, a mí me encantó también cuando la vi, pero no sé
si yo me puedo someter tantas veces a verla. Ahorita solo la he visto 2 veces, la Ujú, original y la retomé. Pero dime tú, ¿cómo ujú. llegaste a Tar? Como todo, Tar. con la nominación. Un poco antes, Kate Blanchett es mi actriz favorita. Entonces, yo veré lo que sea en lo que salga. Menos hace poquito salió una de un videojuego. Ah, Esa se notaba que ni ella se sentía entusiasmada al respecto y dije, "Ay, me la voy a ahorrar". Pero, sí, Kate Blanchett es mi actriz favorita y Tar pues empezó o sea, debutó en festivales y se empezó a hablar mucho de dos cosas, ¿no? De que era el regreso de Todd Field, que en realidad tiene muy poquitas películas, y que era la mejor actuación en la carrera de Kate Blanchett, y pues eso me emocionaba profundamente porque pues hay otras dos películas de Kate Blanchett que a mí me parecen fantásticas, que de hecho una pensé en ponerla en esta lista, pero sentía que era repetitiva con el tema anterior. No, una de ellas es Carol, que creo que es la que todo el mundo mm, relaciona inmediatamente, y Notes on a Scandal, que creo que le pusieron Secretos de un Escándalo, una cosa así, con Judi Dench. con Judi Eh, Dench. Uf, ¿Te creas una que cosa nunca la he visto? brutal. Uy, vela, está en Disney Plus y es una Ay, cosa la voy a ver. fantástica. Sí. Pero bueno, Tar. Entonces llegué a ella así, como con críticas, ¿no? A mí me gusta mucho leer a ciertos críticos de cine, a David Ehrlich en IndieWire, a Eddie Scott en el New York Times a veces, y entonces pues empezaron a hablar de lo fantástica que era la actuación de Kate Blanchett en Tar, y así llegué a ella. ¿Tú cuándo la nominaron? Yo la vi un poquito antes. Es que ya sabes que la expectativa siempre se genera en los festivales antes de los Óscares, ¿no? De que Venecia, San Sebastián y así. Sí. Y entonces, algo que a mí me fascina, yo también soy muy fan de Kate Blanchett, pero tengo un conflicto muy particular con Kate Blanchett y que en algún momento lo pensé y me pasa también un poquito con Nicole Kidman. Son muy buenas, pero creo que el nivel de conflicto siempre es el mismo. Es Mm, una mujer con cierto privilegio, puede ser porque son bonitas o porque tienen dinero o porque son estudiadas, comentar, que se pone a sí misma en un conflicto por ese abuso del privilegio. Y a mí me viene particularmente a la mente, cuando vi Tar, me vino a la mente Blue Jasmine. ujú. O De sea, Woody Allen. no se ven igual, no, el personaje no es igual porque ella es muy buena, pero dije, híjole, es que nuevamente es esta mujer acaudalada con un drama que tal vez pudo ella misma haberse ahorrado, ¿no? Y eso fue lo único que para mí en cierto punto me distraía de la película. Pero, Ya. pero no me la arruinó. O sea, por ejemplo, para mí una de las cosas que tienen más valor en la película son los silencios. Algo que me pareció impresionante es que en los silencios ella actúa escuchando una voz que nunca escuchas, porque yo la vi y te lo juro que le repetía y decía, pero ¿qué parte le da miedo? Y dije, claro, es su conciencia, ella no puede estar tranquila. Es que es eso, Tar es en esencia una película de fantasmas. O sea, Tar la sinopsis es pues bastante sencilla, ¿no? Kate Blanchett interpreta a Lydia Tar, que es una compositora y directora de orquesta que no existe, ¿no? De repente, cuando empiezas a ver la película dices, pues ¿será esto una biopic? O sea, y no, o Todo sea, esto Todd Field se pasó. inventó a una directora de orquesta, una genia, ¿no? Que es la primera mujer, aparte de esta crítica como al feminismo blanco, ¿no? La primera mujer directora de música de esta gran orquesta y es lesbiana y como muy masculinizada y como muy poderosa, ¿no? Y resulta que rápidamente aparece un fantasma de su pasado, ¿no? Y es una víctima suya, ¿no? De violencia sexual. Y entonces, eh, pues es el descenso no a la locura, el descenso
Ay, ¿qué será? Es que no creo que esta sea una película sobre la Creo que cultura de la cancelación, ¿no? es el descenso de la construcción del ego. Creo que ese discurso que dura como entre 3 y 5 minutos de todas las cosas que ha hecho Lidia Tar El y es inicio. y una tras otra y se lleva una gran parte de del inicio de la presentación. Creo que es o sea, ya cuando lo comparas con el final. Dices, claro, es que ella se encargó de sepultarse, o sea, sepultar la persona que era en el personaje de Tar, de Lidia Tar, porque aparte no es, según yo me acuerdo, no es un nombre real. ¿No? No, se lo cambia, Y, sí. o sea, ella construyó ese personaje para que la gente, y ella sabía cómo quería que la gente la concibiera. Ujú, ujú, Entonces, totalmente. creo yo que más que el descenso de su carrera, porque puede seguir trabajando y que le paguen bien, o sea, tal vez ya no es tan reconocido como lo que hacía, pero es la destrucción de su ego, de su personaje, de esa identidad que ella se quiso hacer, salida de ese pueblito donde creció. Sí. O sea, a mí lo que me gusta mucho de Tar es que explora el poder y las cosas que uno tiene que hacer para alcanzar el poder en este mundo tan podrido, ¿no? O sea, es que es un personaje moralmente muy corrupto, ¿no? O sea, muy corrompido. Es esta mujer que es la imagen del empoderamiento femenino, aunque ella reniega de eso, ¿no? Pero que para llegar ahí lo que tuvo que hacer es agarrarse de las mañas del patriarcado, ¿no? Y entonces tiene esta relación con esta mujer a la que le hace grooming, tal cual, ¿no? Y que es ese fantasma que regresa de su pasado. Hay ciertos frames en la película donde ves fantasmas, tal cual, ¿no? Donde hay o sea, donde hay Obra. siluetas. Sí, siluetas y sombras de pues, personajes que no están ahí y que la aterrorizan todo el tiempo, porque es esa violencia que ella tuvo que hacer para llegar a donde está, ¿no? Y no es violencia del pasado, hay varias escenas muy interesantes, ¿no? La escena donde ella está dando una clase en Juilliard y uno de los alumnos como la empieza a confrontar y ella tiene todo este discurso de nuevo, pues muy patriarcal sobre la cancelación y sobre la corrección política, ¿no? Pero también vemos cómo actúa como un macho todo el tiempo, ¿no? Le empieza a generar deseo una chica y entonces, como los machos, tal cual, quita a uno de un puesto que se merecía para poner a la que le gusta, ¿no? Y entonces, de nuevo, seducirla. Y así tenemos una tras otra, ¿no? Está en contra de las cuotas, ¿no? Que es esta conversación que tanto se tiene en este momento borra evidencia de sus violencias, etcétera, porque es eso, ese es el personaje de Lydia Tarr. Hay una escena que a mí me genera chills, que es cuando, o sea, Lydia Tarr tiene una hija, ¿no? Sí es una hija, ¿no? A la que le hacen bullying en la escuela. Y hay una escena hilarante, porque aparte la película es un dramón, pero tiene unos guiños de sentido del humor Sí. bastante ácido, ¿no? Y es una cosa loquísima que Lydia Tarr amenaza a una de las compañeras de su hija que le hacen bullying. Y una de las primeras cosas, ¿no? Porque están en Alemania, ¿no? Habla en alemán, y se refiere a sí misma como el padre de su hija. O Sí. sea, ¿por qué? Porque yo creo que es Lydia Tarr asumiendo ese papel masculinizado que tuvo que tomar para llegar al poder. ¿No? Ujú. Entonces, y luego amenaza a una niña chiquita, ¿no? Entonces, Sí. es la peor persona del mundo, pero por eso me gusta, es esta. Y creo, no sé qué pienses tú, que es una decisión muy inteligente del director poner a una mujer en este personaje, porque creo que lo que hace es que sí por lo menos quieras ver la película, ¿no? O sea, que por lo menos, o sea, si aquí, si lo mismo que hace Lidia Tar lo hiciera, no sé, Pedro González, ¿no? Un señor, dirías, ¿por qué quiero ver yo una ¿Para película de qué? un viejo cochino? Sí. Ajá. Y de cómo un viejo cochino hace cochinadas para llegar al poder. Que sea Kate Blanchett, creo que lo vuelve mucho más interesante.
Sí, además de que algo que estaba pensando es como de alguna manera tienes que empatizar con el protagonista para que te interese la historia y justo el cómo dan el inicio yo siento que es un truco de la historia para que tú caigas en me estaba agradando esta persona. Porque tú, o sea, si yo lo veo como mujer, digo, claro, wow, empoderada, le vale lo que piensen de ella construye incluso esta imagen de sí misma masculinizada, sabiendo que a algunos les va a incomodar y cosas así, y ya cuando te sale, la verdad, dices, güey, me estaba agradando, o sea, la estaba admirando y Sí. estaba admirando a alguien que estaba haciendo mal y entonces como que te enfrenta a cuestionarte cómo tú también estás idealizando lo que el Ujú, sistema ve como poderoso. totalmente. Y hay algo que vuelve a la película más interesante y es el último tercio de la película. Porque empieza siendo, te digo, parece como una biopic, ¿no? O sea, como puede ser la vida de alguien. Pero Lydia Tarr tiene un descenso a la locura, ¿no? Después de que es cancelada, ¿no? Después de que se enfrenta al escarnio público, porque, bueno, su víctima se suicida, ¿no? Entonces, Sí. pues no, la situación se sale de control, ella es totalmente repudiada y entonces es reemplazada como la directora de esta orquesta alemana y en una escena que a partir de un momento, yo me pregunto si la película está más bien adentro de la cabeza de Lydia Tarr, ¿no? Y es cuando ella es atacada por perros, ¿no? Que es ya una escena como de terror en la que parece que el pasado la alcanza, Ujú. ¿no? O sea, ella empieza a ver estas voces, digo, a escuchar estas voces, a ver estas sombras, a ser perseguida por fantasmas. Eh, es atacada por unos perros y entonces, toda jodida, se sube al escenario de el concierto en el que ella iba a ser la directora y que fue reemplazada por este hombre, ¿no? Ujú. Y lo taclea en el escenario, ¿no? Y ese es como el último punto de su fracaso antes de llegar a una escena que es genial por cómo demuestra como la caída a la desgracia del personaje, que es ella, no me acuerdo ahorita si es en Japón, en Filipinas. Ella en Filipinas, guiando a una orquesta que está ah, instrumentalizando un videojuego, ¿no? Yo me sentí así de, yo he ido a esos conciertos Sí, cuando es una decisión particular del director, ¿no? Pero entonces, esta última parte a mí me parece muy interesante porque el director cambia el género de la película un poco, ¿no? Y la vuelve casi que una cosa como surreal. Ujú. ¿No? De este personaje en un mundo que ya no es realista, ¿no? Ya no tiene el tono hiperrealista del resto de la película, sino que es un poco el encuentro con los demonios del personaje, ¿no? Y como la ira total, ¿no? De por mis decisiones estoy aquí, ¿no? Y no sé, cuando taclea al director me parece fantástico. A mí cuando va a ese viaje y ya su carrera cambió, se me hizo un poco como cuando dicen que el infierno está aquí. O sea, que el infierno no es un lugar místico que está debajo de la tierra o así, sino que es su propio infierno. O sea, su peor infierno era ser olvidada, estar Sí, en una posición que ella consideraba mediocre y además ver a alguien que ella no respetaba en el lugar que le correspondía. Entonces, creo que ese cambio, o sea, yo no lo había pensado así, pero sí como lo dices, ya para ese punto ya lo que estás viendo no es solamente las consecuencias de sus acciones o ella tratando de sobrevivir a la cancelación, sino está viviendo el infierno en vida. Ese es su infierno. sí. Esta situación. Pero también creo que es una crítica al punitivismo y a la cultura de la cancelación en el sentido de que ella no aprende nada de todo esto. O sea, ella sigue siendo la misma horrible persona y creo que nos lo demuestran cuando está en Filipinas. ¿Qué es lo primero que vemos de ella? Pues en un lugar como Sí, de masaje con final feliz, ¿no? sí, Le sí. acomodan a unas chicas en la escena como más
patriarcal posible y ella elige a una para que, pues sigue participando de esta cultura del consumo de cuerpos, de la violencia sexual, ¿no? Y entonces dices, no aprendió nada, no aprendió nada, ¿no? Y Era eso también me parece muy interesante. Sí, o sea, no hay un momento donde ella esté sentada derrotada pensando qué hice. O sea, ella sigue y al fin y al cabo es como, bueno, no me dieron la oportunidad, pero yo sigo haciendo mi vida. Y ya cuando va al salón de masajes, dices, güey, esto no hubiera cambiado. O sea, si no te hubieran cachado, hubiera seguido haciendo lo mismo. Y ahora que te cacharon, tampoco se te quitaron las ganas de hacer lo mismo. No, sigue comportándose como el mismo político corrupto, terrible, la verdad terrible. O sea, creo que es es una gran película por eso, porque creo que el director lee de manera muy ácida, muy lacerante, el momento cultural en el que hace la película, ¿no? Em, y logra generar un personaje que apersona, ¿no? Todos los vicios de los que el director quiere hablar, ¿no? Y al mismo tiempo, Lydia Tarr sirve, que su nombre original era Linda Tarr, ¿no? Y se lo cambia creo que en este proceso como de generar un personaje para llegar al poder, ¿no? Sirve para analizar también cómo actúan todos a su alrededor, ¿no? Y los vicios no solo de ella como un personaje, sino de la cultura que la origina, ¿no? Y eso me parece también muy interesante. Y bueno, la actuación fíjate que yo ahí no coincido, a mí la actuación sí me parece muy diferente a la de Blue Jasmine. En Blue Jasmine, que creo yo que es un personaje muy parecido al de Scarlett O'Hara en un tranvía llamado Deseo, me parece una mujer pues mucho más femenina en el sentido tradicional, ¿no? Creo que explora pues esta locura feminizada de cierta forma. Sí, yo no, o sea, no veía a los personajes iguales, pero siento que o sea, el de Lulu me pareció igual. Ya, ok. O sea, Es que este mundo en el que vive, hasta que alguien llega y le rompe la realidad y pierde el control porque se da cuenta que es una fantasía que ella construyó realmente, no, ella nunca tuvo el control. ajá, sí, aunque yo debatiría si aquí tuvo el control, yo creo que aquí lo tuvo, ¿no? Y ese control es la que la hizo volverse la persona que se vuelve, ¿no? Que es, pues, la maldad, el abuso de poder hecho un personaje, ¿no? Y a mí lo que me gusta de esta actuación, que yo creo que ella era la verdadera merecedora a mejor actriz ese año. A mí me gusta mucho todo en todas partes al mismo tiempo, pero me gusta mucho más la actuación de la hija que la actuación de Michelle Yeoh. O Ah, sea, me gusta más Stephanie Shu que Michelle Yeoh y me gusta muchísimo Kate Blanchett en Tar, porque creo que es fría, es un personaje, sí, o sea, frío y, y que, y que sabe, o sea, cuando, cuando te topas con esta gente que tiene todo el poder y todo el control y todo el conocimiento y es alabada por todos y está acostumbrada a ser alabada por todos, así se ve y así actúa, ¿no? Con esta confianza, o sea, no sé, yo que aparte de estar muy metido en el mundo de los medios, estoy muy metido en el mundo de la academia, porque soy profesor universitario. eh, estas vacas sagradas de la academia, ¿no? Así se paran, ¿no? Y así ocupan los espacios y con esa seguridad, a veces abusan de su poder, ¿no? Entonces, por eso me encanta esta película y porque creo que lee el mundo de hoy con un ojo de águila, ¿no? sí, sí, creo que es muy certero y también en algún punto del final, la verdad sí siento compasión, no tanto porque le haya Sí, ido mal, sino porque pensé en qué tan poco se quiso a ella durante su crecimiento, que le fue tan necesario crear este personaje o esta estructura, claro. porque, y que a la vez era como güey, ya no tienes eso, ya no tienes el personaje y tampoco tienes a la persona que despreciaste cuando saliste de esa casa. Entonces, eres un ente, o sea, no vas a estar en la vida de tu hija, todo a tu alrededor era un artificio, la esposa era un artificio, la casa hermosa era un artificio, eh, su asistente.
que de alguna manera sentía una conexión con ella y se dio cuenta de que solo era una herramienta que podía desechar. El compañero de años que fue su mentor y que la puso ahí en esa posición en la que estaba ya en el como conservatorio, que Ujú, él le dio ese puesto y ella simplemente le dijo, no, pues ya, ya voté yo también a que te vayas. Y es como, no tienes nada, ujú. nada tenía valor para ti. No, nada. Sí, sí, y bueno, es justo ese origen, ¿no? Del que hablas, de dónde tiene que venir para tener que generar ese personaje, lo vemos cuando ella regresa a su casa, ¿no? Y nos damos cuenta que es, pues, lo que muy despectivamente los gringos llaman white trash, ¿no? Como estos gringos, pues, muy de pueblo, ¿no? Como, o sea, ella rechaza su origen, ¿no? Porque ella se genera este personaje de élite, ¿no? De total sofisticación, y viene de la clase trabajadora, de la clase popular, ¿no? Y el nivel de rechazo que siente por eso también es lo que la lleva a generar, pues, esa versión a lo popular, ¿no? Y esa afición y esa obsesión con lo pulcro, con lo alto, con la alta cultura, ¿no? También, ay, no, Sí, es que tiene incluso muchas hasta capas. cómo le habla el hermano. O sea, al Ajá, hermano no le significan nada sus credenciales. no, 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 Eres linda la que nos dejó y se fue. y ya, tal cual. Sí, la verdad es que son películas muy fuertes. Creo yo que es muy Sí, soy bien importante. intenso, ¿verdad? No, me encanta. Mi género favorito es el drama, ¿eh? O A mí sea, también, sí me sí. fascina. Si yo tengo que sentir así la película y estarla platicando con diferentes personas para que me digan, ¿tú qué viste? Y así. Entonces, realmente me gusta la elección que tomaste, pero también me di cuenta, a veces como que encuentro en las películas de mis invitados ciertas cosas en común, y me di cuenta que en esta hay mucho sobre la conciencia de las partes cuestionables de la naturaleza humana que lo hablamos en Little Miss Sunshine, que son todas estas cosas que parecen defectos, que podrían ponerlos en una categoría de no exitosos. En la duda es esta naturaleza humana de incluso juzgar al otro y además querer reafirmar tu razón poniendo la semilla en otras cabezas para, ¿verdad que yo tengo razón? ¿Verdad que yo tengo razón? Y terminas contaminando a los demás. Y en TAR, bueno, pues hay bastantes, ¿no? Como la aceptación de su origen, esta onda de querer comerse al mundo de la manera incorrecta y el cinismo de haberlo aceptado y decir, sí, si esta es la manera en la que voy a entrar ya me vale todo lo demás. Es que de hecho hasta lo pienso y es un poco telenovelesco, es un poco como Teresa o Rubí. Un poco sí. Pues muchas gracias, Luis. No sé si No, quieras a ti, Elena. dejar alguna nota más sobre tus películas o recomendar alguna otra que te vino a la cabeza en la lista. Pues justo creo que... No, vean estos tres. Bueno, no, sí, agregaría Moonlight, que es otra, si quieres luego me Oh, invitas a hablar de Moonlight, sí, es otra de mis películas claro. favoritas. Y Arrival de Denis Villeneuve, yo creo que son otras dos películas que me encantan y que me encanta hablar de ellas también. Y pues nada, muchas gracias por la invitación y por el espacio. No, muchas gracias a ti por el tiempo y ojalá se pueda otro capitulito 2026. Eh, Sí. si quieres dar tus redes sociales. Claro, abrazo grupal en todos lados, abrazo grupal en Instagram, abrazo grupal en TikTok y abrazo grupal en Facebook. Pues ahí estamos subiendo contenido, abrazo grupal en YouTube y nuestro libro Resistencias Queer que está disponible en absolutamente todos los lugares donde se vendan libros. Si ya no lo tienen, lo pueden pedir y se les llega. No es de cine, pero de todas maneras les va a gustar. No, está Eh, increíble. gracias, muchas Y además gracias. me gustó mucho el capítulo, quiero decir, que hicieron del disco de Taylor Swift, Ay, porque hay gracias. varias cosas que yo dije, sí es cierto, yo también me siento así, es muy complicado decirlo. Nuestro podcast, Cosas que dijimos hoy, está en YouTube. Y bueno, si les interesa, aprovecho el curso de creación de contenido. Ahí en Abrazo Grupal estaré poniendo las fechas. Y muchas gracias.
No, gracias a ti, nos vemos Nos pronto. vemos.